Damas y caballeros, cordialísimo saludo. Estamos atentos en este momento, sí. Bueno. Vamos a ver qué nos trae el blog de construcción Constructor Digital. Principales conclusiones, por favor, de lo que fue la Universidad de Autodesk para el año 2021. Mira, cada año la Universidad de Autodesk, con las insignias de AU, saca a la luz conocimiento de la industria, dejando a los profesionales en la construcción de todo el mundo con una gran satisfacción, con gran cantidad de conocimientos prácticos. Bien. A lo largo de nuestros más de 80 sesiones, construcción, o sea, más de 80 sesiones. Te están informando que en la Universidad de Autodesk hay más de 80 sesiones de construcción. ¿Dirigida a quiénes? Pues a los líderes, a los expertos en la industria. ¿Y quiénes serán los expertos en la industria? Mira, la AU 2021 ha revelado algunas verdades innegables sobre el futuro de la industria y las tendencias que van impactando la economía de sus negocios. Mira, todas las sesiones han sido grabadas y monitoreadas. Están disponibles para todos en la visualización del sitio web de Autodesk University. Echemos un vistazo. ¿Qué más va? ¿Qué más va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ir al aprendizaje de la industria. Ir al ritmo que va la industria. Mira, las grandes decisiones requieren ¿de qué? De acceso a esos datos excelentes, a esos datos. ¿Para qué? Para tener grandes decisiones. Acceso a los datos. Una estrecha colaboración, por favor, durante la etapa de la fase de la preconstrucción. Estrecha colaboración tiene que estar siempre. Estrecha colaboración equivale a mejores resultados. Una estrecha colaboración equivale a mejores resultados. Apréndanse la fórmula, güey. Listo. La gestión moderna de costos. ¿Cómo puede ser una gestión moderna de costos en medio de la industria de la construcción? ¿Se basa en qué? Pues mira, en los flujos de trabajo que están conectados en la nube. Oiga, vamos a educarnos, vamos a capacitarnos, vamos a meternos con los equipos de proyectos. A ver qué sale. Proyectos que tienen un fundamento para la adopción de estas tecnologías que nos brinda el Autodesk. Mira, la diversidad. Interesante, ¿no? La diversidad es una de las herramientas, una de las mayores oportunidades que nos brinda la construcción en la diversidad. Mira, la construcción es sostenible. No hay otro gancho. Una construcción tiene que ser sostenible. ¿Puede tener entonces un buen sentido comercial? ¿Puedes meterle, por favor, el asunto de la asesoría comercial a las construcciones sostenibles, por favor? No dejar todo esto como del mundo del sostenible sin asesores comerciales. Por favor, bríndate eso. Es probable que una estrategia que se emplee, una gestión en estos cambios, sea importante. Y más de lo que tú crees. Hemos visto casos. Las grandes decisiones requieren ¿de qué? De acceso a los datos. Pero datos excelentes, datos como avanzados. Mira, de acuerdo con un informe global. Vamos a hacerle seguimiento a los informes. ¿Para qué? Para estar bien informados. Reciente, se ha realizado una asociación entre lo que es la Autodesk, lo que es la FMI. Mira, ¿para qué? Para tomar buenas decisiones, para tomar decisiones basadas en los datos. Que hay datos buenos, datos malos. Pueden haber impactado esta toma de decisiones en los datos. Más que todo, mira, te voy a ser sincero, más que todo,
1.85 billones en costos en la industria de la construcción en el año 2020. Lo que ocurre cuando hay buenos datos y malos datos, que impactan en los costos de las industrias de construcción, más que todo 1.85 billones en un año. Mira, esto incluye que se hable de 88 millones, no, 88 mil millones solo en la misma reelaboración. O sea que también emplean 88 mil millones para la reelaboración. Mira, para un contratista que genere 1.000 millones al año en ingresos, equivale a más de 7 millones en la reelaboración evitable. Entonces, digamos que siempre van a hablar de las posibilidades de una reelaboración, que genera también mucha pérdida de millones. Mira, el informe también revela que los datos que se han duplicado en los últimos 3 años, solo alrededor de la mitad de los encuestados admitieron tener una estrategia. Admiten no tener estrategia, los demás. Pero estrategia formal de datos. Pero ¿cómo así que una estrategia? Estrategia formal de datos. Solo un tercio están considerando estrategias formales de datos para capturar información, para sustraer lo mejor. Entonces solamente un tercio de las industrias están considerando la estrategia formal de datos, de considerar datos. ¿Por qué? El por qué está detrás de los buenos datos. ¿Por qué ir detrás de estos buenos datos? Para tomar buenas decisiones, pues para potencializar los resultados. ¿De dónde vienen los resultados? Vienen de los buenos datos. ¿De dónde vienen más? De las decisiones que se obtienen a través de los buenos datos. Para los buenos resultados, la buena rentabilidad del proyecto. Hombre, pues, fabrique la idea, la estrategia basada en los buenos datos, tomar buenos datos. Un excelente ejemplo de cómo aprovechar los buenos datos. Se trata, digamos, en una sesión en vivo. Está tomando datos en vivo. En el ciclo de vida de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Uso de datos para una mejor conexión, para conectar con las partes interesadas. ¿Cómo hago para conectar con una parte interesada para mi proyecto? ¿Cómo voy a conectar con ese otro? Pues para eso es el uso de los buenos datos. Bueno, pueden hablar de los datos en el ciclo de vida. Nos pueden hablar de los datos para conectar mejor las partes interesadas. Entonces, las sesiones del Autodesk University enfatizó en el beneficio de utilizar correctamente la enorme cantidad de datos disponibles para los tomadores de decisiones, como nosotros, y cómo hacerlo para alcanzar un beneficio, el de conseguir una parte interesada en el proyecto. Vamos a tomar buenos datos, a recopilar buena información para que aparezcan buenos partidarios. ¿Cómo hacerlo? Con una plataforma unificada. Bueno, una plataforma unificada. ¿Ya? Autodesk le ofrece plataformas unificadas. Nos habla entonces Lauren Collier de la Business Leader Project Technology and BDC para la SSOE Group y lidera esta discusión compartiendo cómo su empresa está aprovechando los datos del mundo real. También Sonny Manku, ejecutivo de soluciones técnicas de Autodesk, brinda asistencia con una visión más profunda desde el punto de vista técnico. Estos dos líderes de tecnología de la construcción y de la transformación digital llevan más de 30 años en el cuento, combinando en la industria de la construcción, compartiendo gran cantidad de conocimiento, de información. Los aprendizajes son clave, muchachos, en las secciones. Relájese, vamos a tomar una buena decisión. Como la recopilación de los datos y el uso de los datos a lo largo de los ciclos de vida de los datos de un proyecto de datos puede ayudar a que los equipos de datos
a cumplir con el cronograma y mantener los costos, que también son datos. Mira, qué interesante que los costos sean datos. Que parte todo el proceso de recopilación de datos para llegar a otros datos. El valor potencial de analizar los datos tiene que ver con los costos también, con el antes, con el después. ¿Cómo puede utilizar entonces para impulsar su negocio? Si no conoce el valor de los datos, el valor de analizar los datos, para impulsar una mejor toma de decisiones, ¿qué hay que hacer? Analizar los datos, la necesidad de la infraestructura que era adicional, la necesidad del talento que era necesario para tener un caso de éxito en esa recopilación de datos, en el ciclo de vida. Bueno, entonces la importancia de agregar datos buenos en un entorno de nube donde todos estamos conectados. Mira, si deseas comenzar hoy, puedes comenzar a ejecutar informes de lo que ha sucedido, conocimientos, informes en archivo PDF, exportaciones programadas, para que así sus clientes comiencen a consumir esos datos que usted les va a mandar de manera regulada. Mira, te mando mis informes de mis proyectos, de mis conocimientos en archivo PDF, ¿bien? Para que sus clientes consuman mis datos de manera práctica, ¿bien? Esto es de manera práctica. Solamente consume mis datos, solamente consume mis informes de manera paulatina. Y Lauren Collier, líder empresarial. Eso es lo que dice Lauren Collier, líder empresarial de tecnología de proyectos, con la BDC, con la SSO Group. Entonces nos están hablando de una estrategia, sí, de tomar buenos datos, listo. Una buena estrategia de colaboración en las etapas de fases de prefabricación. Una colaboración, por favor, durante la preconstrucción. Dame, por favor, una colaboración en las etapas de preconstrucción, que eso equivale a los mejores resultados. Esa buena estrecha colaboración en las fases de preconstrucción equivalen ¿a qué? A los mejores resultados. Ay, ¿no? Para obtener los mejores resultados, ¿qué hay que hacer? Una buena colaboración en la etapa de preconstrucción. Para obtener los mejores resultados, ¿qué hay que hacer en cualquier proyecto? Deben tener un enfoque bien ordenado. Bueno, sí, el enfoque ordenado, claro. Antes de que una pala toque el suelo. En la etapa de preconstrucción. Hay que colaborar, muchachos, en las etapas de preconstrucción. Hay que colaborar, muchachos, en las etapas tempranas. Es la mejor manera de evitar problemas costosos en el futuro. Perdone la grosería, pero el viejo adagio dice, la planificación adecuada evita el mal desempeño. No podría ser más cierto. En las sesiones que vemos en Autodesk BIM, Autodesk University, que diga, pues encontramos el software BIM Collaborate. Yes, BIM Collaborate. Reuniendo así un equipo distribuido. Se están reuniendo los equipos, se están distribuyendo los equipos y los líderes de la tecnología como Matthew Anderl, director de práctica y tecnología digital de AECOM, también con Catherine Crowley, coordinadora de proyectos del AECOM. Recorren un proyecto de muestra que revela todas las oportunidades de colaboración que han tenido con una empresa llamada AECOM y se apoya para asegurar resultados exitosos de los proyectos. Hablan sobre los flujos de trabajo, más que todo en los proyectos comunes que se han discutido. El mejor enfoque para migrar su próximo proyecto es la nube. El mejor enfoque para migrar su próximo proyecto es emigrar a la nube. Tienen que emigrar todos los proyectos a la nube. También analizan las diferencias que pueden haber entre el BIM Collaborate y el BIM Collaborate Pro. Sus capacidades enriquecidas, con muchos permisos. Cómo se gestiona la colaboración de los diseños
en un equipo distribuido. Ya vamos a tener un aprendizaje clave en estas secciones de la Universidad de Autodesk. ¿Relacionadas a qué? Estas sesiones van relacionadas a la información sobre las capacidades de mejora del BIM Collaborate o del BIM Collaborate Pro. Cómo aprovechar los permisos para el control y para la seguridad de los documentos. Permisos de control. Ahora los documentos deben tener un permiso de control. Ahora los documentos, tal vez los que suben a la nube. Los documentos deben tener permisos para el control, para la seguridad. Deben comprender los flujos de trabajo que se generan en la colaboración de diseños. Un equipo que va a estar distribuido. Mira, también conocer los antecedentes de las metodologías integradas para hacer el seguimiento de los cambios y las revisiones de las coordinaciones de los modelos. Mira, ¿qué dicen los de la ICOM? Fuimos los primeros en adoptar el BIM Collaborate, que ha demostrado ser fundamental en la gestión de documentación del proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto. De particular interés es el papel que jugó nuestro paso al trabajo más remoto en respuesta a la pandemia, dice la coordinadora Catherine del ICOM. Es de particular interés, es este papel que jugó este software en nuestro paso al trabajo remoto en respuesta a lo que fue el tiempo de pandemia. Qué interesante. Mira, la gestión moderna se está relacionando con la época de pandemia. Esta gestión moderna surge en épocas de pandemia. Esta gestión moderna de los costos en la construcción, que se han basado en los flujos de trabajo, en la colaboración de los flujos de trabajo, que ahora están flujos de trabajo conectados a la nube. Mira, cuando se tratan de administrar actividades de costos, mira, cuando se trata de conocer el impacto posterior de un cronograma, mira la forma en que se conectan sus datos financieros con las personas que necesitan deben ser las máximas. Las personas que los necesiten deben ser de la máxima prioridad. ¿Qué es prioridad para las personas? Sí, las actividades de costos, el impacto que tuvo su cronograma, la forma en que se conectan los datos financieros. ¿Cómo se conectan los datos financieros con las personas que las necesitan? Por eso que un ecosistema de integración resistente es tan importante para cualquier plataforma de construcción. Es por eso que un ecosistema de integración resistente es importante para cualquier plataforma. Y no me digas. Tenemos la sesión de la ERP. Tenemos la ERP. Es la integración para la Autodesk Construction Cloud. Es la ERP para la Autodesk, ¿no? Es la integración para Autodesk. La misma integración en el Autodesk es el ERP. Y los ponentes del Autodesk y de la nube de servicios se reúnen para hablar sobre las integraciones entre un software de Autodesk Construction Cloud, ACC, y las aplicaciones de contabilidad de construcción. Claro, la nube trae sus aplicaciones, esta vez aplicaciones de contabilidad de construcción. Entonces, ¿qué se quiere compartir? Una integración, por favor, en Autodesk con las ERP. Se integran entonces con el costo del Autodesk. Se aprovechan entonces al máximo estas integraciones de las aplicaciones que están para nuestro servicio, contabilidad, aplicación de la contabilidad. Vamos entonces en el aprendizaje, que están claves en medio de las sesiones de la Universidad del Autodesk. Tenemos flujos de trabajo, sí. Tenemos capacidades de gestión, de actividades de gestión, de costos de Autodesk Construction Cloud. ¿Y cómo funciona la integración de la ERP en la HH2 y entre el SASH, CREE 300 y el Autodesk Build? Okay. Entonces están haciendo cómo se integran diferentes software, dentro de las cuales está Autodesk Build. ¿Cómo integrar entonces lo que es la QuickBooks Online
con Autodesk Build. Pues hombre, a través de la Autodesk Construction Cloud Connect tenemos el software Autodesk Construction Cloud, tenemos la aplicación de Autodesk Build y esta a su vez se integra al QuickBooks Online, o sea, PDFs online. O sea que en la nube también hay como esos PDFs, solo que tienen el nombre QuickBooks Online. Yes. Mira, hay una orientación de flujos de trabajo importante sobre las estructuras que se han ido presupuestando. Son flexibles. Mira, pero generan contratos para generar compromisos, para flujos de trabajo colaborativos en todos los órdenes y pronósticos de flujos de efectivos. Mira, ¿qué dicen el director de la Alianza Estratégica de Autodesk? Dice, la gestión de costos juega un papel importantísimo en la gestión de cómo se acumulan los ingresos y cómo se acumulan los costos en los proyectos. Gestión de costos juega un papel importante, más que todo en el juego del ingreso y del costo, darle el costo a los proyectos. Bueno, tenemos otra. La cuarta, educar, capacitar a los equipos de proyectos. Hombre, ¿cómo no vas a capacitar a tu equipo de proyectos? Es fundamental que los equipos estén capacitados para ejecución de proyectos. Es fundamental para la adopción de una buena tecnología. Mira, la implementación de estas soluciones son nuevas. Pueden ser todo un desafío, especialmente cuando están desde ceros. Están cambiando la forma de pensar de las personas. Están cambiando el estado, como se está trabajando en todas estas décadas. Muchos ven la construcción como una industria pasada de moda, pero el hecho es que haya tanto espacio para el cambio, la mentalidad. Es lo que hace realmente algo emocionante. Implementar, enseñar habilidades puede ser vital para el éxito de tu equipo de trabajo. Claro que sí, claro que sí. En las charlas de las industrias, el Implementing Autodesk Construction Cloud en un negocio, mira, están hablando de un 1.8 mil millones de dólares. No, de libras esterlinas. Entonces la señorita Ivana Tudha, del BIM and Digital Construction Lead en Maze Group, analiza cómo implementar un software de construcción en la nube de Autodesk. Y en sus negocios está inspirando cómo usarlo. ¿Qué es el aprendizaje? Como siempre, aprenda a desarrollar una estrategia. Enfoque en las buenas decisiones, en la buena información de datos. Aprenda a desarrollar una estrategia para implementar en su Construction Cloud de su empresa. Aprenda a identificar los usos para diferentes módulos. Entonces el software BIM 360 nos va a dar diferentes módulos. Toca identificarlos para así también trabajar en la plataforma del Autodesk Assemble, del ensamble. Entonces miramos que el BIM, Autodesk BIM 360, trae módulos. Toca integrarlos, toca identificarlos para estar en la plataforma del ensamble, Assemble. Vamos a explicar cómo vamos a utilizar el producto para mejoras en las coordinaciones, para impulsar entonces la eficiencia en el sitio. Obtenga más información sobre los requisitos de formación, sobre cómo ofrecer la formación adecuada a sus usuarios, a sus equipos de trabajo. ¿Qué es el equipo de trabajo? Enseñarle lo que es el BIM 360, enseñar lo que es Autodesk Build. Puedes hacer todo lo demás bien, pero a menos que tus usuarios finales sepan cómo usar el software. Dile a tus clientes, a tus usuarios cómo usar el software. O si no, no podrás seguir adelante. Si tú no le enseñas a tus clientes cómo meterse en la nube, en la nube, no le vas a decir nada más, sino cómo meterse en la Construction Cloud. Y esto es lo que nos regala la señora Ivana Tudha, líder de la construcción BIM. Mira, la diversidad
es una de las mayores oportunidades de la construcción y la diversidad. Chino, la diversidad es un placer. Crear un entorno diverso e inclusive, que sea incluyente. O sea, entornos diversos en la plataforma y que a la vez sea incluyente. Es algo por lo que toda empresa debe esforzarse en sus caminos para hacerlo. Van a habilitar nuevas formas de cómo resolver viejos problemas. Vamos a desbloquear entonces los mejores mentores de la historia, de alto valor, para retener entonces los mejores y los más brillantes resultados. Vamos a aliviar el impacto de la escasez de talentos. Vamos a aprender entonces a equilibrarnos con cuando hubieron desigualdades. Vamos entonces a alentar a los grupos de trabajo. Los más pocos probables a veces nos sorprenden y colaboran con mejores resultados. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay panelistas que hablan de esto. Y en el panel están los panelistas, que pueden hablar del cambio, de la transformación, a través de la diversidad, a través de la inclusión. Un excelente tema. Hablar de la diversidad y hablar de la inclusión en la plataforma. Estos expertos líderes en la industria de la tecnología y del diseño de la construcción comparten sus historias y conocimientos sobre cómo la diversidad y la inclusión impulsará el cambio e impulsará la transformación para la industria. Se irán con apreciaciones renovadas por el hecho de que es la variedad de experiencia experta la que sirve como pila para su éxito. Entonces estos panelistas nos regalan sus iniciativas, sus diversidades. Hay una equidad, hay una inclusión y son importantes para sus negocios. La equidad es importante, la inclusión para sus negocios. Cómo la diversidad y cómo la inclusión generan resultados innovadores. ¿Cómo vamos a obtener un resultado innovador? Agrégale a tu negocio la diversidad y también agrégale la inclusión, porque de nada sirve un negocio que no tiene inclusión. Genera entonces estos resultados innovadores. Excelente, ¿no? De la diversidad y de la inclusión. ¿Para qué? Para resultados innovadores. Buenísimo. Me encantan esas palabras. Wow. Entonces se van a ir apreciando como una renovada total, por el hecho de que es una variedad de experiencias. Son experiencias expertas, que nos sirven a nosotros como pila de éxito. Entonces invitan a los panelistas que nos hablen de sus iniciativas, de la diversidad, de la equidad y sobre todo de la inclusión, que es importante que sea un negocio incluyente. Cómo la diversidad y cómo la inclusión generan resultados innovadores y cómo los líderes y las lideresas y los liderazgos pueden desempeñar un papel directo en el cultivo de una cultura de la que sí, su organización puede estar orgullosa. El líder tenga un impacto, puede desempeñar un papel directo. Bueno, entonces, el aprendizaje más que todo está en descubrir cómo se construye un lugar de trabajo que sea incluyente, inclusivo. Aprenda a implementar estrategias para desarrollar una hoja de ruta, de rutabilidad hacia la excelencia. Uy, buenísimo. Repítelo, aprenda a implementar las estrategias. Bueno, no solo son las estrategias de mejora de decisiones, ni tampoco la estrategia de mejora, captura de datos, sino también la de desarrollar una hoja de ruta, rutabilidad para la excelencia. Aprenda a crecer, a crear oportunidades. ¿Por qué no vas a crear oportunidades para la diversidad
Y la diversidad la están relacionando con los roles que hay en la empresa. ¿Cuáles son los roles y el liderazgo? La diversidad en los roles, en el liderazgo. Vamos a descubrir entonces cómo esta empresa llamada la D&E puede traer un cambio transformador a nuestra industria. No te lo puedo creer. ¿Sí? Dicen ellos, brinda apoyo porque se motivan a los campeones. Se motivan a las personas de las organizaciones a seguir impulsando esto, porque son beneficios que son beneficios para todos. Dice el señor Anton Daibuncio, cofundador de las operaciones Vía Technic. Bueno, una sexta mirada, ¿por qué no? La construcción sostenible puede tener un buen sentido comercial. Una construcción sostenible, pero métele asesores comerciales a la construcción sostenible. El tema de la construcción sostenible es una conversación que está en curso. Que todos los interesados de lo que es la empresa de construcción, de ingenieros, en arquitectos, con operadores, la AECO, deben tener en cuenta la construcción sostenible no solo afecta a los costos, también los desechos, también las emisiones de carbono, la mirada de los edificios verdes, ¿no? Sino que también permite las innovadoras formas a las que las comunidades de hoy, también las comunidades y generaciones futuras. Ya, una sesión es importante porque se alimenta el uso de la tecnología y del software. ¿Para qué? Para crear diseños más sostenibles. Sabemos acerca de diseños sostenibles gracias al Autodesk Inventor. Yes, para que crea también situaciones semejantes donde se pueden capturar bases de datos importantes. Entonces tenemos a May Weinfeld, directora global de los riesgos comerciales y legales y digitales de la Bureau Happold. Y ella analiza cómo se va a implementar los procesos, cómo se va a implementar las documentaciones y cómo el software puede ayudar a respaldar un diseño más sostenible. Cómo un software puede ayudar a respaldar un diseño más sostenible. Y sí, muy respetuoso con el medio ambiente. Ella comparte entonces las lecciones que le ha dado la Bureau Happold. Ha aprendido sobre cómo usar la tecnología de una manera más efectiva para lograr estos objetivos. Bueno, acá, ¿cuál es el aprendizaje? Descubrir los términos del contrato de documentación, o sea, contrato, documentación, que respalda, que requiere un diseño, para que esté en un proceso, para que sea práctico, para que sea sostenible. Aprende a implementar la tecnología y a procesar mejores productos, mejores diseños, mejores procesos y prácticas más sostenibles. Aprenda a implementar estos procesos internos y lo que incluye la automatización de documentación para mejoras en la sostenibilidad en medio de las prácticas laborales. Aprenda a evaluar cómo su organización puede implementar con éxito un espíritu y procesos de diseño más centrados en la sostenibilidad. Mira, por último, es probable que una estrategia de gestión del cambio sea más importante que lo que se cree. Gestión del cambio, sí, claro. En una enriquecedora charla con la industria, la transformación digital más exitosa, ¿a través de qué? De una organización de gestión de producto, con las insignias PDMO, Organización de Gestión de Producto, PDM, Gestión de Producto. O sea, organización de gestión de producto. Y las insignias son PD de producto, M de marketing y O de organización. PDMO, ¿qué son?
Bueno, PD de producto, M de marketing y O de organización. Los expertos en la tecnología como Dave Campbell o Anna Lee, ambos de la McKinsey, comparten como estos PDMO, o sea, esta organización de gestión de productos, como una organización estratégica. Ayuda a impulsar la transformación digital. Mira, aprenderás cómo garantizar la alineación de objetivos, cómo garantizar esa hoja de rutabilidad hacia la excelencia, una hoja de rutabilidad técnica y las necesidades comerciales. ¿Cómo se junta la rutabilidad con las necesidades? Rutabilidad, hoja de con hoja de rutabilidad con las necesidades del mercado. Necesidades comerciales, claro. Necesidades comerciales. Sí. Como las construcciones sostenibles buscan siempre un asesor. Mira, estamos hablando de construcción sostenible. Necesitamos un asesor comercial. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, un asesor comercial. Sí, con esos productos, con esos costos al año, vamos a ver cuál es el aprendizaje que nos deja. Vamos a descubrir cómo estos PDMO, Producto Marketing Organization, permite una mayor agilidad, una mayor adaptabilidad para satisfacer las necesidades de un mercado que está siempre en evolución, que están siempre en industrias convergentes. Aprenda a desarrollar y a implementar hojas de rutabilidad. Ya sabemos que es hacia la excelencia, listo. Hojas de rutas de productos para priorizar, para administrar una cartera inicial de iniciativas. Mira, es que solo tengo una cartera de iniciativas multiempresariales. Y como tengo una iniciativa, ahora vámonos con las hojas de rutabilidad, pero hazlo ya, hazlo ya. Tengo una iniciativa que es como multiempresarial, no sé. Necesito administrar esto, que es una cartera iniciativa. Entonces, vamos a implementarle una hoja de rutabilidad, pues una hoja de rutabilidad técnica. Y aprenda a desarrollarlo y descubra las mejores prácticas para la gestión de cambios. Gestión de cambios, claro. Gestión de cambios. Hoja de rutabilidad. Rutabilidad. Hoja de rutabilidad, muchachos. Esa hoja de rutabilidad. Bueno, es que resulta que tengo una cartera, un portafolio de iniciativas, ¿bien? Esto es para los que tienen portafolio de iniciativas. Portafolio de iniciativas. Primero, tenga su portafolio, muchachos. Segundo, tenga su hoja de rutabilidad, muchachos. Para el desarrollo, por supuesto. Vamos a descubrir cuáles son esas prácticas de gestión de cambios. Vamos a descubrir para qué, para garantizar qué se está satisfaciendo, qué necesidades están necesitando, qué necesidades están satisfaciendo en la empresa. Conozca, aprenda, pero conozca primero cómo es un enfoque independiente de la industria. Enfoque independiente. Oiga, portafolio, pero ¿con qué? Con enfoque independiente. Claro, enfoque independiente. Que permita que la aplicación de las mejores prácticas, más aplicación de mejores prácticas. Sí, las mejores prácticas para mi empresa, claro. Mejores prácticas y que además traiga lecciones aprendidas. ¿Sí? Métale lecciones aprendidas. Upa. Lecciones aprendidas. Listo. ¿Qué? Pues entonces, ¿qué dijo la señora Dave Campbell? Dijo, los tecnólogos se arriesgan a impulsar la tecnología. Sí, los tecnólogos arriesgándose a impulsar la tecnología. Vale.
como emergentes en medio de las operaciones comerciales. Oiga, sí. Hmm. Eh, Operaciones comerciales con tecnología. Con tecnología, obviamente. Operaciones comerciales metálico tecnología. Entonces, ¿qué dice? Los tecnólogos se arriesgan a impulsar la tecnología emergente que está en las operaciones comerciales sin abordar las necesidades del mundo real. ¿Por qué? Porque no abordan las necesidades del mundo. Claro, pero eso sí, abordar necesidades global. Necesidades global. Wow, claro. Abordando esto, se hace una organización que persiga ciertos centavitos. Así como que la organización puede percibir entonces ahora sí ciertos centavitos. ¿Por qué? Porque persigue necesidades globales. Que parezca, aunque parezca atractivo o no, al principio. Pero puede carecer de aceptación, por supuesto. O puede tener un poder de permanencia, como usted quiera. Puede carecer de aceptación o puede tener poder de permanencia. Depende como usted quiera. Como una solución válida, puede ser una solución válida a largo plazo. ¿Qué palabras las de Dave Campbell, directora de gestión de productos de la construcción? Tú estarás listo para una educación más dirigida por expertos. Gracias a la Universidad de Autodesk, puedes consultar las mejores secciones de Autodesk University en el 2021. Pues aquí solo hemos añadido algo de las sesiones, más de 70 sesiones, bajo demanda, y es un tesoro en la educación para los expertos de la industria. Tenga esta idea de ser experto en la industria gracias a la Universidad de Autodesk. Tenga esa seguridad de que no estará esperando un progreso, sino que ese progreso lo va a hacer usted. ¡Ping! Muchas gracias. Puedes revisar todas las secciones en el sitio web de Autodesk University. ¡Ping!